Desde tiempos inmemoriales, la figura del líder espiritual ha acompañado el caminar de la humanidad, ofreciendo guía, consuelo y esperanza. En el cristianismo, este liderazgo tomó una forma particular y profunda en la figura del Papa, sucesor de Pedro y signo visible de la unidad de la fe. Sin embargo, más allá de la grandeza espiritual, existe una dimensión humana, histórica y económica que también ha modelado la vida del papado y del clero. Este texto investigativo busca adentrarse, sin prejuicios ni idealizaciones, en la compleja realidad del papado y del sacerdocio católico. Exploraremos sus orígenes en la vida sencilla de los apóstoles, la evolución hacia estructuras jerárquicas, la instauración del celibato y los desafíos que ello ha supuesto. También nos asomaremos a la economía real que sostiene a los ministros de la Iglesia, desmontando mitos y analizando con honestidad los escándalos que, en ocasiones, han empañado su misión. Nuestra intención no es juzgar, sino comprender. No es exaltar ni denigrar, sino ofrecer una visión amplia que permita apreciar tanto la grandeza espiritual como las fragilidades humanas de una institución que ha atravesado 20 siglos de historia. Acompáñanos en este recorrido que une fe, historia, economía y humanidad en una sola trama, tan fascinante como compleja. Cuando hablamos de los orígenes del liderazgo en el cristianismo, inevitablemente debemos remontarnos a los apóstoles, aquellos 12 hombres que, según los evangelios, fueron elegidos directamente por Jesús de Nazaret. Estos primeros líderes no vivieron aislados en templos ni ejercieron su misión desde posiciones de privilegio. Eran hombres comunes, trabajadores, muchos de ellos pescadores, con vidas ordinarias antes de su llamado. Algunos, como Pedro, estaban casados, hecho que se evidencia en las Escrituras cuando se menciona la curación de su suegra. Esta referencia bíblica confirma que en los inicios del cristianismo, la vida familiar no era un impedimento para el liderazgo espiritual. La cotidianeidad de los apóstoles incluía responsabilidades familiares, trabajos manuales y una vida económica modesta. No existía aún una distinción tajante entre lo espiritual y lo secular. Más bien, la fe se integraba a la vida diaria. Muchos de ellos sostenían a sus familias mientras predicaban el mensaje de Jesús, viajando por diferentes regiones sin establecer estructuras permanentes ni jerarquías formales como las conocemos hoy. La noción de un clero separado o consagrado plenamente surgirá mucho después. Tras la muerte y resurrección de Jesús, los apóstoles se enfrentaron a la tarea de sostener y expandir su enseñanza en un mundo hostil. No fue una empresa sencilla. Las persecuciones, la falta de recursos y la necesidad de mantener sus propios hogares generaban tensiones evidentes. Aún así, la mayoría siguió cumpliendo con sus obligaciones familiares mientras guiaban a las primeras comunidades cristianas, reuniéndose en casas particulares y compartiendo bienes para sobrevivir. La organización interna de estas comunidades era simple y horizontal. No existía aún una figura equiparable al Papa. Las decisiones se tomaban de manera colegiada, y los apóstoles gozaban de una autoridad moral basada en su cercanía personal con Jesús. No obstante, pronto comenzó a surgir la necesidad de establecer ciertos roles de liderazgo más definidos para coordinar la expansión del movimiento y mantener la pureza de la doctrina. Uno de los momentos fundacionales para esta evolución fue la elección de Matías para reemplazar a Judas Iscariote. Este episodio, narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, muestra cómo los primeros cristianos reconocieron la importancia de la continuidad en el liderazgo, a través de un proceso de elección comunitaria que será el antecedente lejano de los posteriores cónclaves papales. La autoridad ya no derivaba solo de una relación directa con Jesús, sino también del reconocimiento de la comunidad. A medida que las primeras generaciones de apóstoles envejecían o eran martirizadas, surgió la preocupación por preservar su enseñanza y autoridad. Así nació la idea de la sucesión apostólica, un principio fundamental que sostiene que los obispos actuales son herederos espirituales directos de los apóstoles. Esta sucesión garantizaría la legitimidad de la enseñanza cristiana a través de los siglos y se convertiría en la base del modelo episcopal que aún hoy perdura. En aquellos primeros tiempos, la figura del episcopos, obispo,
Se consolidó como un supervisor de la fe y de la vida comunitaria. Cada ciudad importante contaba con un obispo que, en conjunto con los presbíteros, ancianos y los diáconos, servidores, organizaba la vida litúrgica y social de los creyentes. El obispo no era un líder distante, vivía entre su gente, conocía sus problemas y muchas veces, compartía sus carencias. Dentro de este contexto de liderazgo comunitario, la ciudad de Roma empezó a adquirir una importancia especial. Debido a su condición de capital imperial y a la tradición de que Pedro y Pablo habían sido martirizados allí, el obispo de Roma comenzó a ser visto como una figura de referencia para todas las demás iglesias. Sin embargo, en los primeros siglos no existía una autoridad centralizada como la que ejerce hoy el Papa. Más bien, el obispo de Roma era considerado un primus inter pares, el primero entre iguales, entre los obispos. Durante los 3 primeros siglos del cristianismo, bajo persecuciones intermitentes, los obispos de Roma ejercieron su liderazgo de manera discreta. La noción de supremacía papal comenzará a fortalecerse recién después de la conversión del emperador Constantino al cristianismo y la promulgación del Edicto de Milán en el año 313, que otorgó libertad religiosa a los cristianos. Volviendo a la vida de los apóstoles, es importante destacar que muchos de ellos fueron itinerantes, viajando de ciudad en ciudad para difundir el mensaje evangélico. Esta movilidad hacía que su vida familiar se viera en ocasiones fragmentada o abandonada por la causa apostólica. Sin embargo, no existía en ellos una renuncia formal al matrimonio o a la paternidad como se exigiría siglos después a los sacerdotes y obispos. El cambio de paradigma hacia el celibato obligatorio se dará progresivamente, primero como recomendación y luego como imposición. En el siglo IV, concilios locales como el de Elvira en Hispania empezarán a prohibir que los clérigos se casen después de la ordenación. Más tarde, en el siglo XII, el concilio de Letrán y especialmente el segundo establecerán el celibato como norma para todo el clero occidental. Esta evolución será clave para entender por qué hoy los sacerdotes católicos deben permanecer célibes. Cabe resaltar que el celibato no surgió solo por razones espirituales, también hubo motivaciones prácticas. Los bienes de la Iglesia debían ser preservados y no podían ser heredados por los hijos de sacerdotes. Asimismo, el ideal de pureza y total dedicación a Dios se veía reforzado con la renuncia a la vida conyugal. Estas decisiones modelaron profundamente el tipo de liderazgo espiritual que conocemos hoy en día. En suma, los apóstoles fueron líderes profundamente humanos, hombres que amaban, sufrían, trabajaban y creían. Su testimonio sencillo y apasionado sentó las bases de una iglesia que, con el paso de los siglos, evolucionaría hacia estructuras jerárquicas cada vez más complejas. La distancia entre aquellos pescadores galileos y los príncipes de la Iglesia medieval no es solo cronológica, es también un testimonio de cómo la historia, la política y la espiritualidad se entrelazaron en el devenir del cristianismo. La muerte de los apóstoles planteó una pregunta crucial para las primeras comunidades cristianas: ¿cómo mantener la autenticidad del mensaje sin la presencia directa de quienes caminaron con Jesús? La respuesta surgió naturalmente. Aquellos que fueron nombrados y formados por los apóstoles debían continuar su obra. Así nació la noción de sucesión apostólica, un principio esencial que no solo aseguraba la continuidad de la doctrina, sino también la legitimidad de la autoridad espiritual. En los primeros años tras la crucifixión, los líderes de las comunidades no llevaban títulos formales como obispos o cardenales. Se les conocía como ancianos, presbíteros o supervisores, episcopoi. Su autoridad no venía de un cargo administrativo, sino de su sabiduría, su testimonio de vida y, en algunos casos, su relación directa con los apóstoles. Era una época de intensa espiritualidad comunitaria donde la fe compartida era más importante que la estructura organizativa. Sin embargo, a medida que el cristianismo se expandía por el Imperio Romano, creció también la necesidad de organización. Surgieron ciudades donde las comunidades cristianas eran lo suficientemente grandes como para necesitar líderes estables. Fue entonces cuando la figura del episcopos, el obispo, adquirió una importancia fundamental.
Era quien enseñaba, presidía las celebraciones litúrgicas, organizaba la caridad y defendía la fe frente a herejías y persecuciones. La transmisión de la autoridad se realizaba mediante la imposición de manos, un gesto profundamente simbólico que indicaba la transferencia del Espíritu Santo y de la misión pastoral. No era un simple acto administrativo, se entendía como una continuidad espiritual desde los apóstoles hacia cada nueva generación de líderes. Así, los obispos no eran vistos como funcionarios, sino como portadores vivos del encargo apostólico. Uno de los primeros testimonios escritos que habla de esta cadena de sucesión es el de San Ireneo de León, en el siglo II. En su obra Contra las herejías, Ireneo defiende la ortodoxia cristiana afirmando que las verdaderas enseñanzas se conservan en aquellas iglesias donde los obispos podían rastrear su linaje espiritual directamente hasta los apóstoles. En su visión, la sucesión apostólica era el criterio fundamental para reconocer la autenticidad de una comunidad cristiana. Roma, en particular, ocupaba un lugar especial en esta red de iglesias. La tradición sostenía que Pedro y Pablo habían sido martirizados en esa ciudad, y que Pedro había sido su primer obispo. Por ello, el obispo de Roma era considerado como el heredero principal del liderazgo apostólico. Aunque en los primeros siglos su autoridad era más moral que jurídica, su influencia crecía de manera constante, especialmente en tiempos de crisis o disputas doctrinales. Es importante entender que la sucesión apostólica no solo se veía como una cadena de transmisión humana, sino como una continuidad espiritual garantizada por el Espíritu Santo. Para los primeros cristianos, el verdadero peligro no era tanto la falta de estructura como la desviación doctrinal. La herejía era una amenaza real y constante, y solo mediante la fidelidad a la enseñanza de los apóstoles, custodiada por sus sucesores, podía preservarse la verdad revelada. A medida que se sucedían las generaciones, el papel de los obispos se fue institucionalizando. Ya no era suficiente ser un líder sabio o un predicador carismático, se requería formación teológica, una vida moral irreprochable y, sobre todo, la aceptación de la comunidad eclesial más amplia. Así se fue configurando una jerarquía que reconocía grados de autoridad, diáconos, presbíteros y obispos, cada uno con funciones específicas pero todos orientados a la edificación del cuerpo de Cristo. La idea de un primado de honor otorgado al obispo de Roma comenzó a expresarse en documentos y concilios. Aunque las iglesias de Oriente mantenían cierta independencia, reconocían el peso moral de Roma como la iglesia que preside en la caridad, según la expresión de San Ignacio de Antioquía en el siglo I. Este reconocimiento no era aún una obediencia jurídica obligatoria, pero sí una señal del lugar especial que ocupaba Roma en la conciencia cristiana. Un elemento crucial en el fortalecimiento del liderazgo episcopal fue la persecución. Bajo el Imperio Romano, los cristianos sufrían arrestos, torturas y ejecuciones. En ese contexto, la figura del obispo se volvió central como guía y testimonio. No era raro que los obispos fuesen los primeros en ser apresados y martirizados, reafirmando su papel como verdaderos pastores que daban la vida por sus ovejas. Al terminar la era de las persecuciones con la conversión de Constantino y la institucionalización del cristianismo como religión permitida y luego oficial, los obispos pasaron de ser líderes clandestinos a figuras públicas respetadas. Su influencia se expandió no solo en el ámbito espiritual, sino también en el político y social. Este cambio traería enormes beneficios para la expansión de la fe, pero también nuevos riesgos. El poder temporal empezaba a entrelazarse peligrosamente con la misión espiritual. En resumen, la sucesión apostólica fue mucho más que una formalidad. Fue el medio por el cual el cristianismo aseguró su identidad en medio de un mundo cambiante y, a menudo, hostil. Gracias a ella, las enseñanzas de Jesús pudieron ser transmitidas de generación en generación con un grado de fidelidad y coherencia que permitió a la Iglesia crecer, adaptarse y sobrevivir durante más de 2000 años. Hoy en día, cada obispo, cada sacerdote ordenado, es considerado parte de esta línea ininterrumpida que se remonta a los mismos apóstoles. El Papa, como obispo de Roma, representa la culminación de esa tradición.
el punto de unidad visible para una Iglesia que, a pesar de su diversidad cultural y geográfica, se reconoce heredera de aquella pequeña comunidad de hombres y mujeres que, 2000 años atrás, dijeron sí a la llamada de Jesús. El papado no surgió de un decreto formal ni de una estrategia humana planificada. Fue más bien el resultado de un proceso orgánico, donde la necesidad de unidad y guía fue llevando, de manera natural, a reconocer en el obispo de Roma un papel singular dentro de la comunidad cristiana. Para entender su nacimiento, es imprescindible volver al momento fundacional, la célebre declaración de Jesús a Pedro, recogida en el Evangelio según San Mateo, 16,18-19: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Este pasaje fue interpretado desde muy temprano como una investidura de autoridad especial sobre Pedro. La imagen de las llaves, en la cultura judía, representaba el poder de abrir o cerrar, de admitir o excluir, una potestad no meramente simbólica sino real. Así, Pedro fue visto como el fundamento visible de la Iglesia, un garante de unidad frente a las divisiones y herejías que ya en vida de los apóstoles comenzaban a surgir. Después de la muerte de Pedro, según la tradición cristiana, su misión fue continuada por quien ocupara su lugar en Roma. No se trataba de una simple sucesión administrativa. La autoridad de Pedro, transmitida a su sucesor, sería el ancla visible de la fidelidad al mensaje de Cristo. Esta concepción se consolidó gradualmente a través de los siglos, ganando fuerza especialmente en momentos de crisis doctrinal o persecución. Durante los primeros 3 siglos, los obispos de Roma actuaron más como árbitros morales que como gobernantes. En cuestiones de fe, su opinión era especialmente valorada, aunque aún no existía una estructura de poder centralizada como se verá más adelante. Sin embargo, en varias controversias, como el problema del bautismo de los herejes o la fecha de la Pascua, los obispos de otras regiones comenzaron a acudir a Roma en busca de resolución, reconociendo en su obispo una autoridad especial. Un momento clave en la afirmación del primado romano fue el papado de Leoni, conocido como San León Magno, 440 a 461. En sus cartas y sermones, León desarrolló la doctrina según la cual el Papa, como sucesor de Pedro, posee una autoridad plena y directa sobre toda la Iglesia. Para él, el Papa no era simplemente un obispo entre otros, sino el custodio del mandato petrino conferido por Cristo mismo. Esta concepción fue confirmada y reforzada en el Concilio de Calcedonia, 451, aunque aún coexistía con una cierta autonomía de las iglesias locales, especialmente en Oriente. La caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V otorgó a los papas un nuevo protagonismo. Con la desaparición de la autoridad imperial, el obispo de Roma se convirtió, de facto, en el principal referente de estabilidad política, social y espiritual en un mundo convulsionado. Desde entonces, el papado dejó de ser solo una figura espiritual para asumir también roles de liderazgo temporal, negociando con invasores bárbaros, organizando la defensa de la ciudad y asistiendo a los necesitados. La legitimación doctrinal del papado no se basaba únicamente en textos bíblicos, sino también en la interpretación continua de la tradición viva de la Iglesia. Padres de la Iglesia como San Agustín, San Jerónimo y San Ambrosio reconocieron el papel especial del obispo de Roma como garante de la ortodoxia. Este consenso fue esencial para consolidar la idea del Papa como piedra angular de la comunión eclesial. Sin embargo, no todo el mundo aceptaba esta supremacía sin objeciones. Las iglesias de Oriente, especialmente Constantinopla, Antioquía y Alejandría, mantenían una visión más colegiada del liderazgo eclesial, donde el Papa era primero entre iguales, pero no superior absoluto. Esta tensión desembocaría siglos más tarde en el cisma entre Oriente y Occidente, pero en los primeros siglos coexistía una cierta unidad, pese a las diferencias de matiz. La teología del papado continuó desarrollándose en la Edad Media, especialmente tras la Reforma Gregoriana del siglo XI. Gregorio VII, Hildebrando, promovió la supremacía papal no solo en materia espiritual, sino también sobre los poderes temporales.
Su famoso Dictatus Papae proclamaba que solo el Papa podía deponer emperadores y que su autoridad estaba por encima de cualquier soberano terrenal. La plenitud de poder papal culminaría en la figura de Inocencio III, 1198 a 1216, quien consideraba al Papa como el vicario de Cristo, no solo en el ámbito espiritual sino como árbitro de los asuntos mundanos. Durante su pontificado, el papado alcanzó una influencia sin precedentes, siendo temido y respetado por reyes y príncipes de toda Europa. No obstante, esta acumulación de poder también generó resistencias y abusos que mancharon la imagen del papado. Las crisis internas, los escándalos financieros y las luchas políticas expusieron las debilidades humanas de quienes ocupaban la silla de Pedro. A pesar de todo, la idea del papado como institución divina, más allá de los defectos personales de los papas, se mantuvo firme en la conciencia católica. Con el paso de los siglos, la legitimación doctrinal del papado se fortaleció mediante concilios, decretos y documentos magisteriales. El Concilio Vaticano I, 1869 a 1870, proclamó el dogma de la infalibilidad papal en materias de fe y moral, cuando el Papa habla ex cátedra. Este dogma no significa que el Papa sea infalible en todo momento, sino que, bajo condiciones estrictas, su enseñanza es preservada del error por la asistencia divina. Hoy, el Papa no solo es el líder visible de los más de 1.000 millones de católicos en el mundo, sino también un símbolo global de valores espirituales, sociales y humanitarios. Su voz resuena más allá de las fronteras confesionales, recordando que el papado, nacido humildemente en las catacumbas de Roma, sigue siendo, 2000 años después, una piedra viva en la historia de la humanidad. El celibato sacerdotal, tal como lo conocemos hoy, no formó parte de las exigencias iniciales del cristianismo. Los primeros líderes, incluyendo a los apóstoles, llevaban vidas familiares normales. El propio Pedro, considerado el primer papa, era un hombre casado, como lo atestiguan los evangelios al mencionar la curación de su suegra. Así, durante los primeros siglos, el matrimonio no solo era permitido, sino que era una realidad común entre aquellos que guiaban a las comunidades cristianas. La separación entre vida matrimonial y vida ministerial comenzó a plantearse de manera más marcada cuando la Iglesia empezó a consolidarse como institución y a definir los rasgos de sus servidores. Desde el siglo II, algunos escritos patrísticos empezaron a exaltar la virginidad y la continencia como signos de consagración total a Dios. No se trataba aún de una norma obligatoria, sino de un ideal espiritual al que algunos líderes eran llamados, en especial los que deseaban dedicarse completamente a la oración y al servicio de la comunidad. La primera referencia formal que sugiere la continencia para los clérigos casados aparece en el Concilio de Elvira, celebrado hacia el año 306 en Hispania. En uno de sus cánones se prohíbe a los obispos, presbíteros y diáconos tener relaciones conyugales, incluso si estaban legítimamente casados. Esta medida refleja una preocupación creciente por mantener la pureza ritual de quienes celebraban la Eucaristía, estableciendo una línea que distinguiría cada vez más la vida del clero respecto a la de los fieles laicos. A pesar de estas primeras disposiciones, durante siglos coexistieron sacerdotes casados y célibes en diversas partes del mundo cristiano. La evolución hacia la obligatoriedad del celibato en Occidente fue gradual y llena de tensiones. Muchas comunidades, sobre todo rurales, continuaban eligiendo líderes locales casados, mientras que los obispos urbanos, más vinculados al centro de poder de Roma, empezaban a adoptar normas más estrictas. El Concilio de Letrani, 1123, marcó un hito al prohibir de forma explícita el matrimonio para todos los miembros del clero en Occidente. Esta medida fue reforzada en el Concilio de Letrán II, 1139, que declaró inválidos los matrimonios contraídos por clérigos. Con estas decisiones, el celibato pasó de ser un ideal recomendado a una obligación canónica que condicionaba la validez misma del ministerio sacerdotal. Las razones para imponer el celibato no fueron exclusivamente espirituales. Existían también factores prácticos de considerable peso. Un sacerdote casado, con hijos y herederos,
podía reclamar derechos sobre propiedades de la Iglesia o desviar bienes hacia intereses familiares. Al exigir el celibato, la institución aseguraba que sus ministros no crearan dinastías hereditarias ni fragmentaran el patrimonio eclesiástico. Además, el celibato reforzaba la imagen del sacerdote como un hombre totalmente dedicado a Dios y a su comunidad. La disponibilidad total para el servicio pastoral, sin distracciones familiares, se convirtió en uno de los principales argumentos a favor de esta práctica. De este modo, el celibato fue visto como un signo de entrega radical, un modo de imitar la vida de Cristo, quien, según los Evangelios, permaneció célibe. A pesar de su adopción oficial en Occidente, el celibato nunca fue una exigencia universal dentro del cristianismo. Las iglesias católicas orientales, en comunión con Roma, permiten hasta hoy la ordenación de hombres casados como sacerdotes, aunque los obispos deben ser célibes. Asimismo, existen excepciones dentro del rito latino, donde algunos ministros anglicanos casados que se convierten al catolicismo pueden ser ordenados sacerdotes conservando su matrimonio. Con el paso de los siglos, el celibato se convirtió en uno de los signos distintivos del clero católico romano. Su defensa se fortaleció especialmente en épocas de reforma interna, como la Contrarreforma, cuando el Concilio de Trento, 1545 a 1563, reafirmó con fuerza la disciplina eclesiástica frente a las críticas protestantes, que proponían el matrimonio de los ministros como algo natural y deseable. No obstante, la exigencia del celibato no ha estado exenta de crisis y cuestionamientos. A lo largo de la historia, numerosos sacerdotes han abandonado el ministerio para casarse, algunos de manera abierta, otros en secreto. Los casos de relaciones amorosas ocultas o de hijos nacidos fuera del matrimonio clerical han alimentado debates internos sobre la viabilidad de mantener esta disciplina de manera universal y obligatoria. En tiempos recientes, voces dentro y fuera de la Iglesia han propuesto revisar la disciplina del celibato. Argumentan que su carácter no es dogmático, es decir, no es una verdad de fe revelada e inmutable, sino una norma disciplinaria que podría, en principio, ser modificada. Señalan también que permitir el matrimonio de los sacerdotes podría aliviar la crisis de vocaciones que afecta a muchas diócesis en el mundo. El magisterio actual, sin embargo, mantiene la defensa del celibato como un don precioso para la Iglesia. Documentos como la Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis de San Juan Pablo II insisten en que el celibato no es simplemente una carga, sino un testimonio profético del reino de Dios. Para muchos sacerdotes, esta entrega total constituye el núcleo mismo de su identidad espiritual. En conclusión, el celibato sacerdotal ha sido, y sigue siendo, una realidad compleja, nacida de la historia, la fe y las circunstancias humanas. No es simplemente una renuncia, sino una forma de vida que busca testimoniar, de manera radical, el amor indiviso a Dios y al prójimo. Al entender su origen y evolución, podemos apreciar mejor tanto su belleza como los desafíos que plantea en el mundo contemporáneo. Aunque la historia del celibato sacerdotal está marcada principalmente por procesos internos de formación espiritual y disciplina afectiva, también surgieron prácticas externas destinadas a fortalecer esta vocación de entrega. Entre ellas, algunas formas de penitencia física, como el uso del cilicio, han captado la atención popular y han sido objeto tanto de admiración como de distorsión. Para comprender mejor este aspecto, es necesario distinguir los mitos de las realidades históricas que rodean el uso de estos instrumentos de mortificación voluntaria. El cilicio es un objeto de penitencia que, en su forma tradicional, consiste en una banda o cinturón de tela áspera o de alambre con pequeñas puntas, que se ciñe alrededor de un miembro del cuerpo, generalmente el muslo o la cintura. Su propósito no es provocar heridas graves ni autoflagelación sanguinolenta, como a veces se muestra en relatos exagerados, sino generar una incomodidad constante que sirva de recordatorio físico del llamado a la pureza y al sacrificio. En los siglos medievales, el uso del cilicio se difundió principalmente entre los monjes y religiosas que practicaban formas extremas de ascetismo. Para ellos, el cilicio era una herramienta simbólica de penitencia, una manera de mortificar la carne para someterla al espíritu.
No era, sin embargo, una obligación general para el clero ni una práctica exigida por la Iglesia universal. A diferencia de lo que algunas novelas populares y películas sensacionalistas sugieren, como por ejemplo en el Código da Vinci, el uso del cilicio nunca fue una práctica extendida ni impuesta sobre todos los sacerdotes católicos. La gran mayoría de los sacerdotes y religiosos han vivido su celibato apoyándose en la oración, el acompañamiento espiritual, el servicio pastoral y la vida comunitaria, no en penitencias físicas extremas. Hoy en día, el cilicio es utilizado de forma voluntaria por algunos miembros de ciertas órdenes religiosas o asociaciones laicales, como el Opus Dei. En estos casos, su uso es discreto, limitado en el tiempo, por ejemplo, durante unas pocas horas al día, y siempre bajo dirección espiritual. La finalidad sigue siendo la misma: recordar que la vida cristiana implica lucha interior y renuncia, aunque la Iglesia actual insiste mucho más en la formación afectiva y psicológica para sostener el celibato de manera saludable. Desde un punto de vista médico y psicológico moderno, el énfasis se ha desplazado claramente hacia el equilibrio interior, el autoconocimiento y la madurez afectiva como pilares fundamentales del celibato. El Vaticano, en sus documentos recientes sobre la formación sacerdotal, recomienda explícitamente cultivar una espiritualidad alegre y madura, en lugar de métodos de mortificación física que puedan generar desequilibrios o resentimientos. Es importante aclarar que la Iglesia Católica, en su enseñanza oficial, nunca ha promovido el dolor por el dolor mismo. Toda práctica ascética debe estar orientada a un crecimiento interior, al amor, y no a un desprecio del cuerpo ni a la autodestrucción. El cuerpo, según la doctrina cristiana, es templo del Espíritu Santo, y como tal, merece respeto, cuidado y dignidad. El mito de sacerdotes obligados a usar cilicios o a flagelarse violentamente para conservar el celibato responde más a imaginarios populares, leyendas negras o deformaciones históricas que a la realidad vivida por la mayoría del clero católico. Aunque algunos santos, como San Francisco de Asís o Santa Catalina de Siena, practicaron formas intensas de penitencia corporal, siempre lo hicieron como un acto personal de amor y entrega, no como imposición institucional. En el contexto actual, las formas modernas de vivir el celibato pasan por el acompañamiento psicológico, la dirección espiritual, la vida fraterna en comunidad, el trabajo pastoral activo y la integración sana de la afectividad humana. Las prácticas de mortificación física, como el cilicio, son consideradas opcionales, minoritarias y sujetas a una estricta supervisión espiritual. En definitiva, el cilicio, aunque históricamente real, nunca fue ni es el método habitual para sostener el celibato sacerdotal. La verdadera fuerza del celibato no se encuentra en el sufrimiento corporal, sino en una profunda experiencia de amor divino que llena el corazón y orienta la vida hacia una entrega total, alegre y fecunda. Llegar al papado no es simplemente cuestión de ambición ni de trayectoria administrativa, es el resultado de un largo proceso espiritual, teológico y pastoral que lleva años, incluso décadas, de formación y servicio dentro de la Iglesia. Aunque teóricamente cualquier hombre bautizado, católico y célibe podría ser elegido papa, en la práctica solo los cardenales, y en particular aquellos que han servido como obispos, son considerados para ocupar la sede de Pedro. El primer escalón en esta trayectoria es la ordenación sacerdotal. Para ser sacerdote, el candidato debe haber completado extensos estudios de filosofía y teología, generalmente en seminarios mayores o universidades pontificias. Además, debe mostrar cualidades humanas y espirituales sobresalientes: madurez afectiva, vida de oración profunda, capacidad de liderazgo pastoral y un compromiso total con el celibato y la obediencia eclesiástica. Tras varios años de servicio como sacerdote, algunos son elegidos para asumir mayores responsabilidades como párrocos, vicarios episcopales o miembros de organismos diocesanos. De esta cantera de sacerdotes experimentados suelen salir los futuros obispos. El nombramiento episcopal no es automático ni depende únicamente del mérito personal. Interviene la evaluación de superiores, consultas a otros clérigos y la decisión final del Papa, quien es el único que puede consagrar obispos. Ser obispo implica un cambio cualitativo. No es solo una promoción jerárquica,
sino una misión espiritual distinta. El obispo es considerado un sucesor de los apóstoles, responsable de una diócesis específica y portador de la plenitud del sacramento del orden. Además, debe ser un maestro de la fe, un santificador a través de los sacramentos y un pastor que guía, corrige y anima a su rebaño. De entre los obispos, algunos son nombrados arzobispos o metropolitanos, encargados de coordinar varias diócesis dentro de una provincia eclesiástica. Otros, destacados por su experiencia, sabiduría o servicio a la Iglesia universal, son creados cardenales. El cardenalato es una dignidad especial otorgada directamente por el Papa, y quienes la reciben forman parte del colegio cardenalicio, cuyo principal deber es elegir al nuevo Papa en caso de sede vacante. No todos los cardenales provienen de diócesis. Algunos son miembros de la Curia Romana, el conjunto de organismos que asisten al Papa en el gobierno de la Iglesia. Estos cardenales suelen tener amplia experiencia en derecho canónico, diplomacia eclesiástica, teología y administración, aunque su contacto pastoral directo puede ser más limitado que el de los cardenales diocesanos. El cónclave, el evento donde se elige al Papa, reúne a todos los cardenales menores de 80 años en la Capilla Sistina, en un proceso rodeado de estrictas medidas de secreto. Durante días, los cardenales debaten, rezan y votan hasta alcanzar una mayoría de 2/3 en favor de un candidato. Aunque no existe una lista oficial de papebles, suele saberse quiénes son los nombres más mencionados por su trayectoria, perfil doctrinal y capacidad de liderazgo. La edad de los candidatos es un factor importante aunque no excluyente. En general, los elegidos como papa tienen entre 60 y 75 años. La elección de un pontífice muy joven es extremadamente rara en tiempos modernos, debido a la complejidad y el peso de las responsabilidades que implica dirigir a la Iglesia universal. Del mismo modo, se prefiere que el elegido goce de buena salud física y mental. A nivel de experiencia, los cardenales electores buscan en un candidato varias cualidades esenciales: profunda vida espiritual, sólida formación doctrinal, capacidad de gobierno, visión universal de la Iglesia y carisma personal. En tiempos de crisis, la necesidad de un papa reformador o pacificador puede pesar más que otros criterios, mientras que en épocas de estabilidad se busca continuidad. Una vez elegido, el nuevo papa puede aceptar o rechazar su designación. Si acepta, inmediatamente se convierte en el obispo de Roma y, por tanto, en el sumo pontífice de la Iglesia católica. No necesita ser ordenado obispo si ya lo es, pero si un sacerdote fuera elegido, debería ser ordenado obispo antes de asumir formalmente. El nombre pontificio que elige simboliza, en muchos casos, su programa de gobierno o sus ideales espirituales. La investidura papal no implica una ceremonia de coronación como en la Edad Media. Desde Pablo VI en adelante, se eliminó la tiara papal, y el Papa es simplemente inaugurado en su ministerio mediante una misa solemne donde recibe el palio, símbolo de su misión pastoral, y el anillo del pescador, signo de su autoridad apostólica. Es importante recordar que el Papa no gobierna solo por su propia voluntad. Aunque su autoridad es suprema en la Iglesia, debe respetar la tradición, las sagradas escrituras y el magisterio anterior. Además, se apoya en la colaboración de los cardenales, obispos y otros organismos de la curia para ejercer su misión de guía espiritual, doctrinal y administrativa. En definitiva, alcanzar el papado es el resultado de una vida entera de entrega, servicio, formación y fidelidad. Es también, en última instancia, un misterio de elección divina, donde confluyen la historia personal de cada candidato, las necesidades del momento histórico de la Iglesia y la acción del Espíritu Santo, que, según la fe católica, guía la elección del sucesor de Pedro. Desde la elección de San Pedro hasta el actual Papa Francisco, la historia del papado ha estado marcada por una rica variedad de personajes, edades, duraciones de pontificado y circunstancias históricas. Esta sucesión ininterrumpida es uno de los signos distintivos de la Iglesia católica y un testimonio de su permanencia a través de los siglos, a pesar de crisis internas y transformaciones externas. A lo largo de la historia, han existido 266 papas reconocidos oficialmente.
La lista comienza con San Pedro, considerado el primer obispo de Roma, cuya muerte se sitúa alrededor del año 64 o 67 después de Cristo, probablemente durante la persecución de Nerón. Desde entonces, la cadena no se ha roto, aunque ha conocido tiempos de oscuridad, vacantes prolongadas y controversias como el cisma de Occidente. En cuanto a la edad, los papas han sido elegidos en una amplia gama de edades, aunque predominan los hombres mayores. El papa más joven de la historia fue probablemente Benedicto IX, quien accedió al pontificado en el siglo XI siendo apenas un adolescente, alrededor de los 20 años, aunque algunos relatos sugieren que podría haber sido aún más joven. Sin embargo, su vida y papado fueron envueltos en escándalos, renuncias y manipulaciones políticas. En la era moderna, los papas suelen ser elegidos entre los 60 y 75 años. Por ejemplo, San Juan Pablo II fue elegido con apenas 58 años, mientras que Benedicto XVI asumió el cargo con 78. Francisco, el actual pontífice, fue elegido en 2013 a la edad de 76 años. Esta tendencia refleja la búsqueda de un equilibrio entre juventud relativa para afrontar los desafíos del cargo y experiencia pastoral suficiente para gobernar la Iglesia. Respecto a la duración de los pontificados, existen contrastes impresionantes. El más largo registrado fue el de San Pedro, según la tradición, quien habría gobernado por aproximadamente 34 años. En la historia documentada, el récord lo tiene San Pío IX, que reinó durante 31 años y 7 meses, 1846 a 1878. Por el contrario, el pontificado más breve corresponde a Urbano VII, quien falleció en 1590 apenas 13 días después de su elección, sin llegar siquiera a ser coronado formalmente. La esperanza de vida de los papas también ha variado notablemente. En los siglos medievales, la expectativa de vida era baja debido a enfermedades, guerras y condiciones sanitarias deficientes. Aún así, algunos papas alcanzaron edades avanzadas. En tiempos modernos, gracias a los avances médicos, es habitual que los pontífices vivan hasta más de 80 años. León XIII, por ejemplo, murió en 1903 a los 93 años, siendo uno de los papas más longevos de la historia. Sobre las renuncias, apenas 6 papas han dejado voluntariamente el cargo, siendo el caso más famoso el de Benedicto XVI en 2013. Antes de él, el último papa que había renunciado había sido Gregorio XII en 1415, como parte del proceso para solucionar el cisma de Occidente. La renuncia papal, aunque excepcional, está prevista en el derecho canónico siempre que sea libre y manifestada debidamente. El origen geográfico de los papas también ha evolucionado a lo largo de los siglos. Durante más de 1000 años, casi todos los pontífices fueron italianos, reflejo del dominio de Roma sobre la Iglesia. Sin embargo, hubo papas de otras regiones, como San Aniceto, de Siria, y San Agatón, de Sicilia bajo dominio bizantino. En tiempos recientes, la elección de Juan Pablo II, polaco, y Francisco, argentino, ha marcado una apertura hacia un papado verdaderamente universal. La santidad de los papas ha sido reconocida formalmente en muchos casos. De los 266 papas, 82 han sido canonizados como santos. Los primeros papas fueron casi todos mártires, dado el contexto de persecución del Imperio Romano. En la actualidad, la santidad pontificia se reconoce más por la heroicidad de las virtudes y el testimonio de vida que por el martirio físico. En términos de educación, casi todos los papas modernos han tenido una formación académica rigurosa, muchos con doctorados en teología, filosofía o derecho canónico. Esta preparación intelectual refleja la complejidad del liderazgo contemporáneo, que requiere no solo santidad personal, sino también capacidad para dialogar con el mundo en sus diversas dimensiones culturales, políticas y científicas. La elección del nombre papal también ha sido una tradición cargada de significado. A lo largo de la historia, ciertos nombres han sido más populares, como Juan, 23 veces, Gregorio, 16 veces, o Benedicto, 16 veces.
Cada elección de nombre suele indicar un homenaje a un predecesor admirado o una declaración de intenciones respecto al estilo de pontificado que se desea ejercer. Curiosamente, la figura del antipapa, aquellos que reclamaron ilegítimamente el título de papa, ha sido una sombra en la historia del papado. Entre los siglos III y XV se registraron más de 30 antipapas, reflejando momentos de cisma, luchas políticas internas o presiones externas que buscaban controlar la sede romana. Finalmente, es notable observar cómo, a pesar de las enormes diferencias entre los pontífices, en edad, origen, personalidad, duración y circunstancias históricas, la figura del Papa ha mantenido una continuidad esencial: ser el garante de la unidad de la Iglesia, el custodio de la fe apostólica y el testigo público del Evangelio ante el mundo. La vida económica de un sacerdote católico es muy diferente de la percepción que suele tenerse desde afuera. Aunque el servicio sacerdotal es esencialmente un llamado espiritual y no una profesión remunerada como cualquier otra, lo cierto es que el sustento material de quienes dedican su vida al ministerio requiere ser atendido de manera organizada y justa. La Iglesia, consciente de ello, ha establecido normas y estructuras para asegurar que sus ministros puedan vivir con dignidad, sin caer en excesos ni en necesidades extremas. En términos generales, los sacerdotes reciben un sueldo o estipendio que varía según la diócesis, el país y el tipo de ministerio que ejercen. Este ingreso no tiene como finalidad generar riqueza, sino garantizar lo básico: alimentación, vivienda, transporte y otras necesidades esenciales. El monto suele ser modesto y suficiente para una vida sencilla, acorde con el espíritu de desprendimiento propio del sacerdocio. El origen de estos fondos puede ser diverso. En muchos casos, proviene de los aportes de los fieles a través del diezmo, colectas dominicales, donaciones particulares y actividades parroquiales. Además, algunas diócesis poseen bienes, como terrenos o inversiones, cuyos rendimientos se utilizan para sostener a su clero y financiar obras sociales. De este modo, la comunidad eclesial sostiene a sus pastores, reconociendo su dedicación. Existe una diferencia importante entre los sacerdotes diocesanos y los sacerdotes religiosos. Los diocesanos, que dependen directamente de un obispo y trabajan en parroquias o instituciones específicas, suelen manejar personalmente sus ingresos, aunque bajo criterios de austeridad. Los religiosos, en cambio, pertenecen a órdenes o congregaciones, como franciscanos, jesuitas o dominicos, y hacen votos de pobreza, por lo que sus ingresos y bienes son administrados por la comunidad. En cuanto a la vivienda, la mayoría de los sacerdotes reside en casas parroquiales o en viviendas asignadas por la diócesis o su comunidad religiosa. Estas residencias no les pertenecen personalmente. Son bienes eclesiásticos que se destinan al servicio pastoral. El sacerdote tiene el derecho de habitar en ellas mientras ejerce su ministerio, pero no puede venderlas, heredarlas ni disponer de ellas libremente. Sobre el transporte, muchos sacerdotes poseen vehículos propios, adquiridos con sus ahorros, donaciones o facilidades ofrecidas por la diócesis. Tener un carro les permite atender múltiples comunidades, visitar enfermos, participar en reuniones pastorales y desplazarse con eficiencia. Aunque el vehículo sea de su propiedad personal, se espera que su uso refleje sobriedad y esté orientado al servicio ministerial. Respecto a las inversiones privadas, los sacerdotes diocesanos pueden, en principio, administrar bienes propios, herencias familiares o realizar inversiones, siempre que no entren en conflicto con su misión ni escandalicen a la comunidad. No obstante, la prudencia y la discreción son valores fundamentales. La ostentación, la acumulación desmedida de bienes o el enriquecimiento personal son contrarios al espíritu del Evangelio y pueden ser motivo de sanciones canónicas. En cambio, los sacerdotes religiosos que han hecho voto de pobreza no pueden poseer bienes a título personal. Todo ingreso, herencia o donación que reciban pasa automáticamente a ser propiedad de su orden o congregación. Su vida debe ser un testimonio visible de desapego material, aunque su comunidad, en reciprocidad, garantiza sus necesidades básicas y su cuidado en la enfermedad o la vejez. En varios países, especialmente en Europa y América Latina,
Existen sistemas de pensiones para sacerdotes jubilados, sostenidos por las diócesis, los fieles o el Estado en virtud de acuerdos concordatarios. Así, un sacerdote anciano que ya no puede ejercer activamente recibe una pensión que le permite vivir con dignidad sus últimos años, generalmente en casas de retiro sacerdotal o comunidades de mayores. La atención médica también suele estar prevista dentro de los beneficios diocesanos o comunitarios. Muchas diócesis cuentan con seguros médicos para sus sacerdotes, clínicas propias o convenios con hospitales. La salud de los ministros es vista no solo como un bien personal, sino como una responsabilidad pastoral de toda la comunidad. En cuanto a la administración de las parroquias, los sacerdotes manejan fondos que no les pertenecen personalmente, sino que están destinados al mantenimiento del templo, obras de caridad y actividades pastorales. Cada diócesis establece normas estrictas de transparencia y rendición de cuentas. El mal manejo de fondos puede ser motivo de sanción, e incluso de procesos civiles en casos graves. La vida de un sacerdote, por tanto, se mueve entre la confianza en la providencia y la responsabilidad humana de una administración prudente. La simplicidad de vida, la austeridad y el sentido de servicio son las notas que deberían caracterizar su relación con los bienes materiales, como testimonio ante una sociedad marcada por el consumismo y la acumulación. En suma, la economía de un sacerdote no está orientada a la riqueza, sino al servicio. Cada ingreso, cada bien, cada gasto, debe ser visto como un instrumento para cumplir mejor su misión: anunciar el Evangelio, servir a los más pobres y edificar la comunidad cristiana. Así, también en el manejo de lo material, el sacerdote está llamado a ser un signo vivo de la presencia de Cristo en el mundo. La posibilidad de que un sacerdote católico posea bienes privados, realice inversiones o administre propiedades personales depende en gran medida del tipo de vida clerical que haya abrazado, si pertenece al clero diocesano o a una congregación religiosa. Esta distinción es fundamental para entender los límites y libertades que cada sacerdote tiene respecto a sus bienes materiales. Un sacerdote diocesano, que ha sido incardinado en una diócesis bajo la autoridad de un obispo, sí puede poseer bienes privados. Puede heredar terrenos, casas, vehículos o cuentas bancarias, siempre que gestione su patrimonio con responsabilidad, sencillez y transparencia. La Iglesia espera que su estilo de vida no contradiga el testimonio de pobreza evangélica que debe encarnar, pero reconoce su derecho a la propiedad personal. Un sacerdote diocesano también puede realizar inversiones, como adquirir acciones, abrir negocios o comprar bienes raíces. Sin embargo, tales actividades deben ser compatibles con su ministerio. No se permiten negocios que le absorban de su labor pastoral o que generen escándalo público. La ley canónica establece que el sacerdote debe administrar su patrimonio de forma digna, sin convertirse en hombre de negocios, evitando distracciones y conflictos de intereses. En contraste, los sacerdotes religiosos, aquellos que pertenecen a órdenes como franciscanos, dominicos o jesuitas, hacen un voto de pobreza solemne. Esto significa que renuncian voluntariamente a la propiedad privada. Todo lo que poseen o reciben pasa a ser administrado por su comunidad. Ni siquiera un regalo personal o una herencia familiar puede ser usado sin la aprobación de los superiores. En muchos casos, antes de la ordenación definitiva, los religiosos deben firmar un documento legal donde ceden la administración de sus bienes a la orden, o en su defecto, renuncian a derechos futuros de herencia. Esta práctica refleja un compromiso radical con el desprendimiento evangélico, en imitación de Cristo que, según los evangelios, no tenía donde reclinar la cabeza. Respecto a la compra de vehículos, un sacerdote diocesano puede adquirir un automóvil a su nombre. Este bien es personal, y él es responsable de su mantenimiento y uso. En algunos casos, las diócesis ofrecen préstamos o ayudas para que los sacerdotes compren un medio de transporte, especialmente si su labor pastoral implica movilizarse entre varias comunidades rurales o extensas. La compra de terrenos, apartamentos o casas también está permitida para los sacerdotes diocesanos, aunque con ciertas reservas éticas.
Se espera que tales adquisiciones no sean lujosas ni contradictorias con la imagen de sencillez que deben proyectar. Además, muchos obispos exigen ser informados sobre compras significativas para asegurarse de que no haya conflictos de intereses con la parroquia o la diócesis. En algunos países, especialmente en América Latina, existen sacerdotes que, debido a su origen familiar campesino o por herencias, administran fincas o propiedades. Si bien la Iglesia no lo prohíbe, pide que tales actividades no se conviertan en la prioridad de su vida ni afecten su servicio pastoral. La dedicación al rebaño sigue siendo la prioridad absoluta. En cuanto a las inversiones financieras, como acciones o bonos, no existe una prohibición general para los sacerdotes diocesanos. No obstante, la prudencia dicta que sean inversiones éticas, que no estén asociadas a negocios ilícitos o contrarios a la doctrina social de la Iglesia. Las diócesis a menudo ofrecen asesoría financiera a sus sacerdotes para orientar sus decisiones económicas de forma responsable. Respecto a la herencia, un sacerdote puede dejar sus bienes a familiares, amigos o incluso a obras de caridad. Muchos optan por legar parte de su patrimonio a la diócesis o a organizaciones eclesiales, como testimonio de su vida entregada al servicio de la fe. En cualquier caso, el sacerdote debe redactar su testamento con claridad para evitar disputas legales tras su fallecimiento. Un tema delicado es el uso de las propiedades eclesiásticas. Un sacerdote no puede vender, alquilar o hipotecar bienes que pertenezcan a la parroquia o a la diócesis. Todo inmueble, templo o institución que administra pertenece jurídicamente a la Iglesia, no a su persona. El mal manejo de estos bienes puede ser motivo de sanción canónica e incluso de procesos civiles en caso de daños económicos comprobados. En situaciones excepcionales, cuando un sacerdote cae en excesos materiales o en negocios turbios, puede ser reprendido por su obispo, obligado a rendir cuentas y, en casos graves, suspendido de su ministerio. La vida sacerdotal exige transparencia y coherencia, pues cualquier escándalo económico no solo afecta al sacerdote, sino a la imagen pública de toda la Iglesia. Finalmente, la verdadera riqueza de un sacerdote no debería medirse en terrenos, casas o cuentas bancarias, sino en el fruto espiritual de su ministerio, las almas a las que ha servido, los corazones que ha sanado y la comunidad que ha edificado en Cristo. En medio de un mundo obsesionado con el tener, el sacerdote está llamado a ser testigo de un valor diferente: el ser. La economía del Vaticano es uno de los aspectos más fascinantes y a la vez más enigmáticos de la vida eclesial. Aunque el Vaticano es el estado más pequeño del mundo en extensión territorial, su influencia política, espiritual y económica es desproporcionadamente grande. La gestión de su economía refleja una compleja combinación de tradición espiritual, necesidades institucionales y, no pocas veces, desafíos éticos. El Estado de la Ciudad del Vaticano fue creado en 1929 mediante los Pactos de Letrán, firmados entre la Santa Sede y el Reino de Italia. Desde entonces, el Vaticano se constituyó como un Estado soberano independiente, con su propia administración financiera. Su economía no se basa en actividades industriales o comerciales tradicionales, sino principalmente en donaciones, inversiones y actividades culturales. Una de las fuentes principales de ingreso del Vaticano son las ofrendas de los fieles de todo el mundo, especialmente el llamado óbolo de San Pedro, que consiste en contribuciones voluntarias destinadas a sostener las obras de caridad del Papa y las necesidades administrativas de la Santa Sede. Cada año, millones de católicos donan pequeñas cantidades que, en su conjunto, representan una parte significativa del presupuesto vaticano. Otra fuente de ingresos importante es el turismo. La Ciudad del Vaticano recibe millones de visitantes anuales que pagan entradas para visitar los museos vaticanos, la Capilla Sistina y otros sitios históricos. Estas entradas, junto con las ventas de recuerdos, libros y artículos religiosos, generan considerables recursos que ayudan a financiar el mantenimiento de su vasto patrimonio cultural y artístico. El Vaticano también administra un portafolio de inversiones financieras e inmobiliarias. Posee propiedades en Roma y en otras ciudades europeas,
así como participaciones en fondos de inversión. Esta diversificación busca asegurar la estabilidad económica de la Santa Sede, permitiéndole financiar sus actividades incluso en tiempos de crisis. El Instituto para las Obras de Religión, IOR, conocido popularmente como el Banco Vaticano, fue fundado en 1942 con el objetivo de administrar fondos destinados a obras religiosas y caritativas. Aunque su función es servir a la Iglesia y no actuar como un banco comercial común, el IOR ha estado envuelto en numerosos escándalos a lo largo de su historia. Uno de los episodios más famosos fue el escándalo del Banco Ambrosiano en los años 80, que implicó pérdidas millonarias, la misteriosa muerte de su presidente Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios, y serias acusaciones de lavado de dinero. Aunque la responsabilidad directa de la Santa Sede nunca fue plenamente probada, el caso dejó una profunda mancha en la imagen financiera del Vaticano. En años más recientes, el Vaticano ha trabajado para mejorar la transparencia financiera. Bajo los pontificados de Benedicto XVI y Francisco, se han creado organismos como la Autoridad de Información Financiera, AIF, y se han establecido normativas internacionales contra el lavado de dinero. Estas reformas buscan garantizar que las finanzas vaticanas se manejen con la máxima integridad y estén alineadas con los estándares globales. A pesar de estos esfuerzos, nuevos escándalos han sacudido ocasionalmente al Vaticano. Uno de los más notables fue el caso de la inversión en un edificio de lujo en Londres, donde se cuestionó la falta de controles internos y el uso inadecuado de fondos destinados a obras caritativas. Este caso derivó en procesos judiciales internos y en la destitución de altos funcionarios vaticanos. El desafío de administrar una economía basada en la fe, pero operando en un mundo financiero complejo y competitivo, plantea tensiones constantes. El Vaticano debe equilibrar su misión espiritual con las exigencias de la gestión responsable de recursos, conscientes de que cualquier error económico puede tener consecuencias espirituales y morales gravísimas. La visión económica del Papa Francisco ha estado marcada por un fuerte énfasis en la pobreza evangélica, la transparencia y la austeridad. En numerosas ocasiones ha criticado el espíritu de mundanidad que puede infiltrarse en las estructuras eclesiales, recordando que la riqueza mal administrada puede convertirse en un escándalo para los fieles y un obstáculo para la misión de la Iglesia. Es importante señalar que el objetivo económico del Vaticano no es la acumulación de riqueza, sino el sostenimiento de su labor pastoral, educativa, diplomática y caritativa en todo el mundo. Miles de misiones, hospitales, escuelas, universidades y obras de caridad dependen, directa o indirectamente, de los recursos administrados desde Roma. Sin embargo, la historia demuestra que la Iglesia, como institución humana, no está exenta de errores, tentaciones y pecados en el manejo de sus bienes. Reconocer esta realidad, trabajar por la transparencia y vivir la conversión permanente son desafíos que el Vaticano asume con la conciencia de su responsabilidad ante Dios y ante el mundo. La economía del Vaticano, en su complejidad y en sus luces y sombras, refleja una verdad más profunda, que incluso en medio de las estructuras humanas, el llamado de la Iglesia es mantenerse fiel al Evangelio, administrando los bienes temporales con sabiduría, justicia y caridad, siempre al servicio del reino de Dios. Aunque el Vaticano siempre ha buscado sostener su misión espiritual con transparencia, su historia reciente no ha estado exenta de graves escándalos financieros que han sacudido su credibilidad ante el mundo. Uno de los más notorios fue el escándalo del Banco Ambrosiano en los años 70 y 80. Vinculado estrechamente al Instituto para las Obras de Religión, IOR, este caso involucró la quiebra de uno de los bancos privados más importantes de Italia y la misteriosa muerte de su presidente, Roberto Calvi, encontrado colgado bajo un puente en Londres. El episodio dejó al descubierto una red de corrupción, malos manejos y conexiones con organizaciones criminales, afectando profundamente la imagen del Vaticano en materia económica. En años posteriores, nuevas denuncias surgieron en torno al IOR y supuestas actividades de lavado de dinero entre 2009 y 2012. Investigaciones externas pusieron en evidencia la falta de controles financieros rigurosos dentro del Banco Vaticano, lo que obligó a una serie de reformas internas,
incluida la creación de la Autoridad de Información Financiera, AIF, para supervisar las transacciones y garantizar el cumplimiento de las normativas internacionales. La filtración conocida como Batileaks en 2012 reveló documentos internos que exponían casos de corrupción, favoritismo y luchas de poder dentro de la Curia romana. El mayordomo personal del Papa Benedicto XVI fue arrestado y condenado por el robo de documentos confidenciales, lo que provocó una crisis institucional y aceleró el impulso de reformas en la administración vaticana. Posteriormente, entre 2014 y 2020, surgió el escándalo de la inversión inmobiliaria en Londres, donde fondos destinados inicialmente al óvulo de San Pedro fueron desviados para la compra irregular de un lujoso edificio. La operación, gestionada por altos funcionarios vaticanos, fue realizada con poca transparencia y terminó generando enormes pérdidas económicas. Este episodio llevó a la apertura de procesos judiciales internos, a la destitución de varios funcionarios de alto rango y a nuevas críticas sobre la gestión de los recursos destinados a obras de caridad. La segunda gran filtración, conocida como Batileaks II en 2015, reforzó la percepción de una resistencia interna a las reformas impulsadas por el Papa Francisco. Nuevos documentos revelaron gastos excesivos, favoritismos y prácticas financieras opacas, lo que motivó la intensificación de esfuerzos para sanear las estructuras económicas vaticanas. Uno de los casos más recientes y emblemáticos fue el del cardenal Angelo Becciu en 2020, acusado de desviar fondos de la Secretaría de Estado y destinarlos a usos personales y familiares, incluyendo inversiones cuestionables. El Papa Francisco le exigió la renuncia al cardenalato, una medida drástica y excepcional que evidenció el compromiso del pontífice con la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los bienes eclesiásticos. Estos escándalos, aunque dolorosos, han impulsado cambios significativos dentro de la economía vaticana. Nuevos sistemas de control, auditorías externas, mayor cooperación con organismos internacionales y una renovada cultura de la rendición de cuentas están buscando restaurar la confianza de los fieles y garantizar que los recursos de la Iglesia sirvan realmente a su misión pastoral y caritativa. La Iglesia Católica, consciente de su misión espiritual y de su dimensión humana, ha establecido desde sus orígenes mecanismos para corregir, sancionar o incluso expulsar a aquellos ministros que, por su conducta, se apartan gravemente de sus deberes sagrados. La expulsión de un sacerdote o incluso de un obispo no es un acto político ni una mera decisión administrativa. Es el último recurso en un proceso largo, doloroso y profundamente regulado, donde se busca ante todo la verdad, la justicia y la protección de la comunidad. En términos canónicos, la expulsión de un sacerdote se llama reducción al estado laical. Esto significa que el clérigo pierde los derechos y deberes propios del ministerio ordenado, quedando liberado de las obligaciones como el celibato, aunque sigue siendo sacerdote ontológicamente, ya que, según la teología católica, el sacramento del orden imprime un carácter imborrable. Las razones que pueden llevar a este extremo son diversas, pero todas ellas tienen en común una grave violación de los compromisos sacerdotales o un escándalo que daña gravemente a la Iglesia. Entre las causales más frecuentes están los abusos sexuales contra menores, la herejía formal, es decir, negar doctrinas esenciales de la fe, el cisma, separación deliberada de la unidad eclesial, la apostasía, abandono total de la fe y la comisión de delitos civiles graves. El proceso para expulsar a un sacerdote no es automático ni arbitrario. Existen procedimientos bien establecidos en el Código de Derecho Canónico y, en casos de abusos graves, normas específicas como las contenidas en el documento Sacramentorum Sanctitatis Tutela, que regula los delitos más graves contra la moral y los sacramentos. Estos procesos buscan garantizar el derecho a la defensa del acusado, el respeto a las víctimas y la integridad de la comunidad. En los últimos años, especialmente a partir del pontificado de Benedicto XVI y continuando con Francisco, la Iglesia ha adoptado una política de tolerancia cero frente a los abusos sexuales. Miles de sacerdotes han sido investigados y, en casos probados, expulsados del estado clerical. Esta firmeza, aunque dolorosa, busca sanar heridas profundas y restaurar la credibilidad moral de la institución.
La expulsión de obispos o incluso cardenales es un hecho mucho más raro, pero no imposible. En años recientes, hemos visto casos como el del excardenal Theodore M. C. Carrick, quien fue reducido al estado laical tras ser hallado culpable de abusos sexuales. Este caso marcó un hito histórico, demostrando que ni siquiera los altos jerarcas están exentos de rendir cuentas. No todos los procesos de expulsión están relacionados con delitos sexuales. Algunos sacerdotes han sido sancionados por corrupción económica, abuso de poder, difusión de doctrinas heréticas o comportamientos incompatibles con la vida sacerdotal, como el matrimonio civil o la actividad política partidista extrema. Cada caso es evaluado cuidadosamente según su gravedad y sus consecuencias para la comunidad. Además del proceso canónico, los sacerdotes también están sujetos a las leyes civiles de los países donde ejercen. Si un clérigo comete un delito civil, como fraude, abuso, violencia o encubrimiento, puede ser procesado, condenado y encarcelado por las autoridades seculares. La Iglesia, en general, coopera hoy con las investigaciones civiles, aunque en el pasado hubo casos de ocultamiento o protección indebida. La colaboración con las autoridades civiles es hoy un principio explícito. La Santa Sede ha exhortado a todos los obispos y superiores religiosos a denunciar inmediatamente cualquier sospecha de delito grave a las autoridades competentes, además de realizar su propia investigación eclesiástica. Esta política busca evitar cualquier forma de encubrimiento que pueda agravar el daño causado. En cuanto al impacto personal de una expulsión, para un sacerdote o religioso representa una profunda ruptura existencial. No solo pierde su ministerio y su sustento económico, sino también su identidad pública. Muchos experimentan aislamiento social, crisis de fe y dificultades para reintegrarse en la vida civil, especialmente si han pasado décadas dedicados exclusivamente al servicio eclesial. La Iglesia, consciente de esta realidad, procura ofrecer acompañamiento espiritual y psicológico a quienes atraviesan estos procesos, aunque su prioridad absoluta es siempre la protección de las víctimas y la restauración de la justicia. El equilibrio entre misericordia hacia el infractor y firmeza en la defensa de los inocentes es uno de los grandes desafíos de la pastoral contemporánea. Los escándalos penales que han implicado a clérigos han dejado cicatrices profundas en la conciencia colectiva, especialmente en comunidades donde la Iglesia había sido tradicionalmente una voz moral incuestionable. Sin embargo, también han abierto una nueva etapa de purificación interna, de reformas estructurales y de una comprensión más realista y madura del ministerio ordenado. En definitiva, la expulsión de miembros del clero, aunque dramática, es a veces necesaria para recordar que la vocación sacerdotal no es un privilegio, sino un servicio. Quienes traicionan gravemente este servicio no solo fallan a sus fieles, sino que empañan el rostro mismo de Cristo que fueron llamados a reflejar. En su fidelidad a la verdad, incluso en medio del dolor, la Iglesia busca seguir siendo un signo de esperanza y de vida nueva. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo la historia del papado y del clero católico es, al mismo tiempo, una historia de fe y de humanidad. Desde la sencillez de los apóstoles hasta la majestuosidad del Vaticano, la Iglesia ha sabido construir una tradición ininterrumpida, pero también ha enfrentado desafíos, errores y momentos de profunda crisis. El celibato, los bienes materiales, el poder espiritual y las caídas humanas son piezas de un mismo rompecabezas que nos recuerda que la fe cristiana no habita en un mundo ideal, sino en un tejido de realidades complejas. La administración económica de la Iglesia, las tentaciones del poder y los esfuerzos sinceros de reforma son parte del mismo dinamismo de una comunidad que, a pesar de sus heridas, busca vivir según el Evangelio. Comprender esta historia no significa justificar todo lo ocurrido, pero se invita a mirar con ojos más profundos, a ver en la fragilidad humana la necesidad constante de conversión y en la fidelidad silenciosa de miles de servidores anónimos, la verdadera fuerza que sostiene la misión de la Iglesia. Hoy, más que nunca, la grandeza del papado no radica en su poder terrenal, sino en su capacidad de ser un faro de esperanza, verdad y servicio en medio de un mundo que anhela autenticidad. Y la vida del sacerdote, sencilla y entregada, sigue siendo, a pesar de todo,
uno de los testimonios más hermosos de amor incondicional que el corazón humano puede ofrecer.